¿Cómo es el burnout en la industria del videojuego? Mm, Pues eso es básicamente el día a día. Mm, Tenemos un problema muy grande en la industria. Tenemos varios, pero el primero de ellos es lo que tú comentabas de que es muy pasional y el tú descubrir que una pasión que tienes no es tan buena mm, como querías es una pérdida de identidad, que es de lo peor que le puede pasar a una persona. Y también te digo que tenemos el problema de que en videojuegos las condiciones son una mierda. Entonces, mm. si yo estoy trabajando 14 horas pero gano 100.000 euros al año, a lo mejor no me duelen tanto, pero es que en videojuegos curramos mucho, curramos mal y cobramos poco. Lo cual no tiene ningún sentido. En plan, eso es un tema que daría para otro podcast, pero sí, yo creo que es algo que se tiene que enfrentar todo el mundo en algún momento de sus carreras y cuanto antes lo abordes y construyas procesos mentales que te hagan que esto sea más corto y menos intenso, mejor. Y bueno, lo que comentaba un poco en la charla es que muchas veces siento que abordamos este problema desde un enfoque un poco incorrecto, porque todos sabemos que currar 14 horas es malo. Quiero decir, nadie es tonto, ¿vale? Claro. Y todos sabemos que tener todos los hobbies enfocados al curro, como hago yo, en plan es malo. Todos lo Mm, sabemos eso. El problema es que si tú abordas estos problemas centrándote en lo que se ve superficial, no vas a solucionarlo, porque si a ti te salen malas hierbas en un jardín y tú las malas hierbas las cortas, ¿qué pasa? Que, que vuelven a que, crecer, que vuelven a básicamente. crecer. En cambio, lo que tienes que hacer es arrancarlas de raíz. Entonces yo siento que muchas veces quemarte no es tanto un problema en sí mismo, sino es una consecuencia de un problema interno que tienes. Y lo que comentaba en la charla es que yo he identificado tres causas principales, tanto en mi experiencia como haciendo research y demás, que son sentir que no somos suficientes, miedo a la pérdida y un mal manejo de la seriedad en la industria del videojuego. Por hacer así un poco resumen rápido y no Mm, irnos por las ramas, el tema de no sentirnos suficientes creo que viene dado sobre todo porque no tenemos una definición de qué significa ser suficiente. Y si tú no sabes cuántas horas al día o a la semana son suficientes para ti, ese número tiende a infinito. Y te vas a tu casa después de haber trabajado 14 horas y aún así no te sientes suficiente. mm, Entonces, este problema se soluciona en dos fases. La primera es, obviamente, escribir qué es suficiente para ti. Quizá para ti es currar concentrado tus 8 horas y luego no pensar en el curro más adelante. Y la segunda fase es establecer límites. Aquí es donde entran los depende de cada persona y cada situación, porque a lo mejor yo estoy en una posición privilegiada en el que puedo decir no voy a terminar esta tarea hoy, la voy a terminar mañana, pero otra persona no por su situación. Entonces yo eso lo entiendo y simplemente hay que intentar encontrar el punto medio de dónde estableces el límite sano para no volverte loco y no sobrepasar esta definición de ser suficiente que comentaba. El tema del miedo me parece el más interesante porque el miedo es un sentimiento muy útil, pero muy difícil de saber utilizar bien. Y el miedo tiene un problema muy grande y es que suele venir con un montón de máscaras y telarañas que hacen que parezca más aterrador de lo que realmente es. Entonces, la primera pregunta que animo a la gente a hacerse es si está quemada, si le tiene miedo a algo. Y esto pues, puede ser miedo a un suceso en concreto, como por ejemplo me van a despedir, miedo a perder parte de la identidad, como comentábamos antes, no soy buen programador, o miedo a lo que van a pensar los demás, ¿no? Si fallo en esta tarea, todo el mundo va a ver que soy un fraude y me va a dejar de querer o me va a dejar de admirar o lo que sea. Entonces, una vez que tienes identificado el miedo, pues hay que atacarlo de una manera distinta. Si a lo que le tienes miedo es un suceso, tienes que ver realmente si ese suceso es tan importante como tú piensas. Y en el caso de que sí lo sea, explorar tanto cuál es el mejor escenario posible como el peor. Porque muchas veces nos pasa que el peor escenario posible es malo, pero una vez que lo vemos, deja de ser tan malo. Quiero decir, mm. es malo que te despidan, no es bueno, nadie quiere que le despidan. Pero igual que te despidan y que te vayas al par unos meses, descanses y luego encuentres otro curro, no es tan aterrador como pensar me quedo sin trabajo y me voy a vivir debajo de un puente. Claro. Sí, que lo solemos pensar, ¿no? Claro, es Claro, que el problema yo creo que también muchas veces es que la gente no lo identifica, sí, básicamente. es complicado saber identificar el miedo porque te hace explorar sentimientos que no son Mm, cómodos. Quiero decir, claro. lo primero, lo que has dicho tú antes es totalmente verdad que muchas veces nos quedamos pillados en el primer paso que es saber si estamos quemados. Y esto es totalmente trabajo de exploración. En plan, a mí, por ejemplo, me pasa que no es que me queme odiando el curro, sino que simplemente pierdo el interés. Claro. Pero hay otra gente que se pone triste o se enfada. Entonces, una vez que tienes eso, ya es, hostia, aquí hay algo que explorar. Y es algo que explorar probablemente sea miedo. ¿Miedo a qué? Pues ahí es donde entra el trabajo de le tengo miedo a qué pasa en concreto, a lo que piensen los demás, Mm. etcétera.
La tercera razón por la que creo que nos quemamos en general es porque tenemos un mal manejo de la seriedad en videojuegos. Y es como, o bien somos ese tipo de persona que se toma todo ultra mega en serio, y es rollo, no, tiene que estar todo perfecto y hay que estar aquí, no se puede hacer una broma porque este trabajo es muy importante, el rol social que cumplimos es mucho dinero, no sé qué. Y a ver, yo tengo la opinión de que si una cirujano falla, pues es mucho más putada que una diseñadora haga una mecánica que no está tan guay, porque en el peor de los casos va a haber gente rica que es menos rica, y en el primer caso pues, se muere una persona. Entonces, no hay que tomarse todo tan en serio, yo creo. Hay que encontrar el punto medio de no ser un pasota, porque no hay que pasar del trabajo, nuestro trabajo es importante y hay que hacerlo. Y es cierto que los videojuegos cumplen un rol social y eso es verdad. A mí me han sacado de épocas muy oscuras de mi vida y sé que a mucha gente también. Pero tampoco hay que irse al otro extremo de que todo tiene que estar perfecto y no se puede hacer ninguna broma ni nada, porque los videojuegos tienen una cosa muy mala y es que no se acaban nunca, se dejan de hacer. Sí, Entonces además siempre está como esa mejora constante, básicamente, de no, siempre hay un algo. Siempre es un pulir algo, siempre es un vamos a añadir esto, una idea loca. Oye, podemos hacer tal. Sí, molaría esto, sí, tal cual. Y además, yo creo que esto pasa mucho, sobre todo en temas de. Bueno, en triple A pasará, obviamente. Pero también en muchos tipos juegos indie, ¿no? Que digamos, cuando hacemos algún proyecto, digamos que le tenemos mucho cariño, pues como que le tendemos a mimar más, ¿no? Sí, es nuestro bebé. Exacto. Sí, que no tenemos límites externos, porque muchas veces cuando un triple A tiene detrás Claro, mucha gente. una propiedad intelectual o unas deadlines que dicen, ya está, se acabó, por favor. Pero el Esto para indie es DLC como... ya. Claro, tal cual. Sacamos 72 DLCs y ya está, no os preocupéis. Claro, y luego con lo que decimos del burnout, yo una cosa que, bueno, yo creo que esto ya lo comenté en su día, porque yo también sufrí burnout en su día, no en el mundo de los videojuegos, pero burnout Sí, en pero general, es lo mismo al final. Pero yo siempre digo que hay que saber pillarlo a tiempo. Porque esto es lo típico de, bueno, no me pasa nada, no, esto es una época. Eso se va alargando. Sí, Y llega un tal cual. momento, yo recuerdo que había tardes que me tiraba toda la tarde, digamos, durmiendo, digo, pero porque no podía más. O sea, porque era un cansancio extremo. Digo, es que no podía ni levantarme ya del cansancio. Y ya llega un momento que empiezas a, no digo odiar, pero es como estás en el trabajo y estás de mal humor, no rindes. Entonces, claro, y eso, pues eso decía yo, ¿no? Que en el tema de los videojuegos yo eso lo veo aún más peligroso, ¿no? Porque es en plan de empiezas a rechazar algo que amas, ¿no? Claro, Que sí. entraste por eso, precisamente. Entonces, yo pienso que eso, que hay que saberlo identificar y, por supuesto, siempre el tema de ayuda psicológica, que eso creo que es algo que, bueno, creo que hoy en día se va teniendo, o sea, menos, ¿cómo decirlo? Sí, estigma al Menos respecto y estigma, todo eso, exacto. sí. Pero bueno, yo siempre digo que si lo sabéis identificar a tiempo, pues lo podéis detectar y ya digo, minimizarlo. Esto no es vas a hablar cuatro ratos con un psicólogo, por ejemplo, o vas a descansar una tarde y se Y te ya pasa, está bien, ¿no? ¿no? Es trabajo, sí. Exacto, Lo es bueno trabajo. de lo que tú dices es que en el peor de los casos de que estés abordando el problema demasiado pronto, estás construyendo habilidades mentales que te van a servir Exacto. cuando pase de verdad el problema, si es que pasa, así que tampoco tienes nada que perder. La autoexploración y autoconsciencia casi siempre es positiva, sin tampoco llegar a extremos de cuestionar todo lo que haces o piensas, pero sí viene bien de vez en cuando, aunque sea una vez a la semana, una vez al mes, preguntarte cómo estoy. Claro. Pero preguntártelo seriamente, en plan de escribirlo en un sitio y decir, tengo energía, estoy contento, a lo mejor mis tareas no me gustan tanto, pero tengo ganas de hacerla porque son un reto, he hablado con personas esta semana, he hecho ejercicio, etcétera, porque si no entras en una bola de nieve y la gente que está triste, yo he estado muy triste en muchas épocas y la gente que está triste, sabemos que estamos tristes, pero cuanto más triste estás, más cuesta dejar Sí. de estarlo, en plan. Exacto. Además que una cosa que pasa es como que lo aceptamos. En plan Ya de, ves, bueno, sí. es que, bueno, pues es que, ¿y qué hago, no? Bueno, no hay otra opción, bueno, ya pasará. Ese tipo cual. de cosas. Eso es lo que hay que evitar. Sí, totalmente verdad, tío.